En primer lugar, agradecemos a las candidatas y candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, señora Ana Matilde Gómez, señora Maribel Gordón y señor Guillermo Márquez Amado, la recepción positiva a esta convocatoria. En el contexto de la cuarta oleada global del feminismo, signada por el Me Too, el Time's Up, el Ni Una Menos y la huelga feminista, como institución nacional de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá no puede desaprovechar este espacio y auditorio para referirnos a la importancia de la incorporación en la administración pública del enfoque de género. Los candidatos tienen, y la candidata tiene, una oportunidad dorada para ir más allá de las declaraciones y explicar cuáles serán, de ser elegidos, sus políticas públicas en torno a los temas de los que trataremos esta noche. Lo anterior porque, más allá de las normas existentes que todas y todos conocemos, se hace necesario el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género, para enfrentar y transformar los obstáculos estructurales que inciden en la realidad de las mujeres, de la cual se estará hablando a lo largo del conversatorio. Las políticas públicas sensibles a la materia implican, entre otros aspectos, el establecimiento de acciones diferenciadas o las llamadas acciones afirmativas. Es por eso que hoy estamos aquí. Siempre que se habla de violencia contra las mujeres, se mencionan las estadísticas, las opciones que se tienen a disponibilidad para una mujer que esté viviendo violencia, pero también se coincide en explicar que los asesinatos de mujeres son productos del machismo y precisamente por ello es necesario continuar hablando de género. La mirada de género ha permitido visibilizar las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, lo que ha contribuido a la generación de cambios en materia legal necesarios para el avance de los derechos de las mujeres. Pero aún hace falta mucho para cambiar el imaginario colectivo en el que se sustenta esa desigualdad, y de eso se trata el género. El género como concepto de análisis se define en nuestra legislación nacional desde el año 1999. Previamente, ya la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, había establecido el deber del Estado de, abro comillas, modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Cierro comillas. En virtud de lo expuesto, me permito instar de forma respetuosa a las y los candidatos a que, de ser elegidos o elegidas, puedan fortalecer la institucionalidad en materia de derechos de las mujeres y administrar la cosa pública desde el enfoque de género. Solo así podremos alcanzar una sociedad donde niños y niñas sean educados sin estereotipos sexistas, donde puedan elegir libremente lo que desean ser, sin que esto esté determinado por su sexo, sin miedo a estigmatizaciones, discriminaciones ni mucho menos violencia. Una sociedad donde niños y niñas puedan llorar, ser fuertes, independientes y sobre todo que sepan que tienen igual valor y que deben respetarse solo por el hecho de ser humanos. Una sociedad, en fin, de hombres que cuidan de las personas y el entorno que los rodea, que renuncian a privilegios para compartir con las mujeres los espacios de poder y toma de decisiones y que practican la igualdad en todos los ámbitos de su vida. En una sociedad con igualdad de género, ya no existirían los techos de cristal que impiden a las mujeres participar en la vida política y económica, y el cuidado de la vida estaría situado como un aspecto central de nuestra existencia. En una sociedad con igualdad de género, ya no estaríamos hablando de discriminación, femicidio, violencia doméstica, sexual o política, pues las mujeres serían reconocidas como lo que evidentemente son, seres humanos, plenamente humanos. Muchas gracias. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos y sobre todo a todas a la Casa de la Democracia. Como bien dijo el señor defensor, esta es una actividad que se realiza en virtud del convenio que firmó el Tribunal Electoral con la Defensoría del Pueblo para promover los derechos humanos, los derechos políticos y sobre todo el voto informado. Hay un aspecto, hoy leí un poquito el convenio suscrito y una palabra me llamó la atención. El convenio tiene un anexo que habla de que uno de los retos es la transformación cultural del ciudadano. Y esa es la realidad o el aspecto más importante o el reto más importante que tenemos los panameños
no solo el Tribunal Electoral, no solo la Defensoría del Pueblo, sino todos los panameños. Estamos convencidos de que no hay nada más importante para la democracia que un elector informado, que un ciudadano que cuestione, que investigue, que busque, que exija rendir cuentas. Solo así tendremos una mejor calidad de la democracia y solo así tendremos mejores partidos y mejores candidatos. Y por eso apoyamos espacios como este, que nos permiten conocer a los candidatos y candidatas, escuchar cuál es su punto de vista frente a realidades y temas tan sensitivos e importantes como lo es precisamente los derechos de las mujeres. Por eso seguiremos como Tribunal Electoral apoyando este tipo de iniciativas, porque sabemos que solo así podremos fortalecer nuestra democracia. Reitero pues la bienvenida a todos y a todas. Siéntanse como en casa en el Tribunal Electoral. Dios les bendiga. Antes de iniciar formalmente, reiteramos el agradecimiento a la casa que nos acoge esta noche, el Tribunal Electoral, al Consejo Consultivo de Género de la Defensoría del Pueblo, a la Dirección de Responsabilidad Social de Medcom y a las personas que a título individual han colaborado para que esto se realice. Este conversatorio, como les dije, está siendo transmitido en una emisora de radio, Crisol 106.9, y también en Facebook Live de la Defensoría del Pueblo. Así que las reglas han quedado claras durante el conversatorio. Evitemos hacer ruidos innecesarios. A la vez, pues sigamos las indicaciones para escuchar a las que hoy van a ser las moderadoras, que ya dan el tiempo para que respondan. Y en nombre de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Electoral, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Karen. Buenas noches a todos, candidatas, candidatos que nos han acompañado, que han aceptado el reto de participar en su apretada agenda de campaña. Apreciamos mucho que se encuentren aquí. Al público presente también, buenas noches. Como bien nos ha dicho Karen, vamos a manejar 6 áreas temáticas que son salud, seguridad ciudadana, educación, economía, mujeres en mayor riesgo de vulneración de sus derechos y democracia paritaria. Los candidatos y candidatas tendrán un espacio de 2 minutos para aportar sus consideraciones y propuestas y se les indicará cuando hayan cubierto 1 minuto y medio para que sepan que ya están por concluir su participación. Igualmente, previo a entrar, ellos han escogido al azar una pregunta, que esto va a ser en el 5º punto, para que puedan entonces responder a la misma. Vamos a iniciar entonces, Aracelis. Muchas gracias, Mayela. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio entonces a este conversatorio porque Panamá cuenta con varias normativas en materia de derechos de las mujeres. Voy a leerle algunas de las convenciones a las que estamos adscritos. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Ley número 4 de 1999 que instituye la igualdad de oportunidades y el Decreto Ejecutivo número 53 de 2002 que la reglamenta, la Ley 82 de 2013 que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y también sancionar los hechos de violencia contra la mujer. Estas normativas, también la Agenda 2030, así como la existente política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres y su plan de acción establecen la hoja de ruta que debe seguir el Estado en esta materia. Hay avances, pero aún falta mucho por lograr que sean plenamente efectivos los derechos humanos de nuestra mitad de la población. Gracias, Araceli, por este contexto que nos brindas. Y vamos a entrar en el plano salud. En esta materia las mujeres enfrentan diversos desafíos. 2 de ellos son el embarazo en la adolescencia y la mortalidad materna. Veamos algunas cifras. En el año 2018 se reportaron 10.440 adolescentes que ingresaron a control prenatal, que correspondieron al 30.5% del total de embarazos. En el año 2017, del total de nacimientos vivos, 517, es decir, el 0.68%, eran de niñas madres que tenían menos de 15 años y 13.056, es decir, el 17%, de madres adolescentes entre 15 a 19 años. Del 2013 al 2017 se registraron un total de 189 casos de mortalidad materna. De los 27 reportados en el año 2017, 5, es decir, el 18.5, fueron de adolescentes de 15 a 19 años.
todas catalogadas como muertes obstétricas directas, es decir, complicaciones en el embarazo, parto o el manejo del mismo. Seguimos con el tema porque el impacto que tiene en la vida de las niñas y las adolescentes los embarazos es enorme. Ya está ampliamente comprobado que sin una estrategia de prevención clara y efectiva, sin medidas de acción afirmativa que les permita continuar y también finalizar sus estudios y avanzar en sus proyectos de vida, puedan terminar atrapadas en el círculo de pobreza, dependientes y haciéndolas, por supuesto, más vulnerables a ser víctimas de violencia, sin mencionar entonces aquellas que mueren producto de ello. La pregunta en este caso para cada uno de los candidatos es la siguiente. ¿Cuál sería la estrategia de su administración para prevenir los embarazos de niñas y adolescentes, así como también las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida, un tema muy importante y que vemos diariamente, sobre todo en nuestras escuelas? De igual manera, podrían compartirnos qué contempla su plan de gobierno respecto a la prevención de la mortalidad materna. Iniciamos este punto con la candidata presidencial Ana Matilde Gómez. Adelante. Le recordamos que tienen 2 minutos para responder la pregunta. Bueno, en primer lugar, permítame agradecer este espacio que se ha abierto para hablar sobre el derecho de las mujeres y sus derechos, así como algunos otros temas en materia de derechos humanos. Un saludo cordial a todos los que están aquí y que le han dado importancia a este tema en el público, y pues también a los compañeros, muy buenas noches. En el tema de la salud sexual y reproductiva no hay otra forma, a mi juicio, que no sea educación e información. Si las mujeres no tenemos información suficiente para conocer nuestros propios cuerpos y entender los cambios a los que nos vemos sometidas desde el punto de vista biológico, no podemos tomar control de nuestras vidas. La juventud panameña necesita, yo creo en la educación sexual y reproductiva, por supuesto, dictada o enseñada de acuerdo a las distintas etapas del desarrollo. No en todas las edades o no en todos los tramos etarios se debe hablar ni de la misma manera, ni dar los mismos contenidos, pero no se puede obviar que la sexualidad viene con la vida y por lo tanto hay que hablar de ella sin tabúes, sin tapujos y con el suficiente compromiso para que esa información y esa educación se convierta en la mejor herramienta de protección, sobre todo en el caso de los menores de edad como población vulnerable frente a los abusos sexuales. Por otro lado, también me parece 30 segundos. Gracias. Me parece que en el tema de las enfermedades de transmisión hay que tener acceso a la información en los centros de salud, y en el tema de la mortalidad materna hay que hacer los albergues prenatales. Las mujeres, sobre todo las indígenas, que tienen que venir de áreas muy distantes para recibir la atención al momento del parto, necesitan venir con anticipación, porque esa es la razón por la que ellas mueren, porque se complica el parto. El parto no debe ser una razón de muerte para ninguna mujer, el parto es para dar vida. Bueno, agradecemos entonces este planteamiento por parte de la candidata presidencial Ana Matilde Gómez. Es el turno entonces de la candidata Maribel Gordón. Buenas tardes, señoras, señores. Cuando hablamos de los derechos de la mujer, yo creo que es uno de los grandes déficits sociales que tiene este país, que tiene la política pública, y es una de las grandes responsabilidades que no han cumplido los gobiernos que hasta ahora nos han administrado. Nosotros creemos en un modelo de salud preventiva, y ese modelo de salud preventiva tiene que ver indudablemente también con la capacidad que tenemos de poder prevenir estos embarazos precoces que algunos llaman. ¿Y cómo lo podemos prevenir? A través de la educación. Por eso nosotros somos creyentes en la necesidad de una educación científica frente a lo que es la sexualidad, la reproducción de chicos y chicas. Pero no basta con ello. Asumimos como sociedad que los padres tienen responsabilidades, y cuando hablamos de la responsabilidad de los padres, véase
la mujer y el hombre, nosotros tenemos que entender que esta es una sociedad que no ha educado a los padres para que puedan emitir criterios 30 científicos segundos. para tal propósito. Entonces tenemos que educar y tenemos que concientizar. Y sobre el problema de las muertes en el proceso de reproducción, fíjense, de 2007 a 2016, Panamá dice que disminuyó en 40% la tasa de maternidad, las muertes en el momento del parto. Bien, se acabó el tiempo. Gracias por este aporte que le hace al auditorio. Seguimos entonces con el candidato a la vicepresidencia, Guillermo Márquez Amado. Adelante. Muchas gracias, mucho gusto y muy buenas noches a todas las personas que se encuentran presentes. El problema de la educación sexual está íntimamente relacionado también con lo de las enfermedades de transmisión sexual. Así es que casi que se podrían considerar simultáneamente. En nuestra nómina de Otro Camino Panamá, hemos señalado y anunciado nuestro compromiso de involucrarnos en una constituyente, y no lo traigo porque quiera distraer el tema, sino porque allí, en esos temas constitucionales, hay que debatir con amplitud esto que tiene que ver con la educación sexual. Y tiene que darse en la Constitución política, o por lo menos considerarse por quienes sean llamados a preparar el texto de ella, la educación sexual y cómo se debe impartir, de tal manera que se garantice, por un lado, que nuestros niños, nuestros adolescentes, en términos generales, se instruyan con respecto a cómo prevenir las enfermedades, cómo evitar los embarazos, cómo no comprometerse con los juegos que la naturaleza humana ha determinado que esté allí porque tenemos esa inclinación, y eso se debata ampliamente, igual para el caso de las enfermedades sexuales, y luego lo que se apruebe sea efectivamente instrumentado por un gobierno comprometido con que esa educación no quede solamente en enunciados. Bueno, agradecemos entonces también el aporte del candidato a la vicepresidencia, Guillermo Márquez Amado. Mayela. Gracias, Aracelis. Iniciamos de esta manera el segundo bloque con el tema seguridad ciudadana. La Ley 82 del 2013 contempla los derechos de las mujeres víctimas de violencia y una serie de acciones que debe emprender el Estado para prevenir, sancionar e investigar estos delitos. El año 2018 concluyó con 19 femicidios y 14 tentativas de estos hechos, siendo las mujeres de 18 a 49 años las que concentraron el mayor número de víctimas. Del 2009 al 2013, el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, coordinado por la Defensoría del Pueblo, registró que 350 personas quedaron sin madre producto de los femicidios, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. De seguridad ciudadana, la violencia doméstica se mantiene como el segundo delito de mayor incidencia en el país y también alcanzó para el mismo año las 15.434 denuncias, en su mayoría de mujeres. Los delitos sexuales, 6.256, cuyas víctimas siguen siendo principalmente niñas y adolescentes, siendo los de mayor incidencia la violación y el acceso sexual de personas adultas con adolescentes mayores de 14 y menores de 19. Mencionaba yo también que en los últimos 6 meses hemos visto casos puntuales en la provincia de Veraguas. Hace poco vimos el caso de un tío que violó a su sobrina de 5 años, y el caso también de un adulto mayor que fue enviado a su residencia porque argumentó discapacidad visual y auditiva. Son casos que ya estamos viendo y que cada vez se ven, pues se presentan en nuestras provincias. Así es, Aracelis, y este panorama pues llama a hacer un enfoque también de género en las políticas públicas en materia de seguridad.
Las mujeres, a diferencia de los hombres, están inseguras incluso en sus propias casas. ¿Cómo plantean ustedes en sus administraciones abordar la problemática en materia de violencia contra las mujeres? Iniciamos entonces con la candidata a vicepresidente Maribel Mordón. Pero yo creo que lo primero es reconocer que la institucionalidad es violenta contra la población en general y en particular contra las mujeres. Vivimos en una institucionalidad que agrede a las mujeres y lo decimos desde el punto de vista que existe un conjunto de normativas que están hechas para el ganchito, no para la aplicación de la normativa. No se asigna presupuesto, no se asignan los recursos humanos. Nosotros hemos planteado que el tema de la inseguridad debe ser abordado desde el punto de vista de una política criminológica que atienda la integralidad de los problemas, es decir, desde los aspectos sociales, los aspectos de seguridad y los aspectos que tienen que ver con la institucionalidad, que debe vertirse efectivamente en una reducción de la violencia contra las mujeres. Aquí se ha señalado mucho el problema de violencia intrafamiliar, que es a lo que se está haciendo también referencia. Es necesario un proceso de capacitación, una concientización de la sociedad en términos de lo que ello implica. Y tiene estas implicaciones un alto costo social que no se contabiliza, que se oculta, que se invisibiliza y que por ende para las autoridades, para los gobiernos, no son un problema fundamental. Nosotros insistimos en la necesidad de valorar el tema desde un punto de vista integral y que la institucionalidad asegure los recursos para la atención, el cuidado de las mujeres en términos sociales. Gracias, señora Maribel. Pasamos ahora a la participación del señor Guillermo Márquez Amado. Muchas gracias. Una vez más, tenemos que referirnos al tema de la educación como un instrumento altamente deseable para prevenir este azote que vive nuestra sociedad panameña. Al mismo tiempo, así como mencionaba hace un momento la propuesta de nuestra nómina, de que nos aboquemos a las reformas de la Constitución, hay dos ejes más, uno de los cuales toca directamente este. Ya mencioné el de la educación, pero la justicia es también indispensable y ambas tienen que estar acompañadas una de la otra. Es necesario que los agentes del orden público, inclusive los agentes de policía, estén instruidos con respecto al alcance de las decisiones que pueden tomar o de las omisiones en que pueden incurrir y los dramáticos efectos que pueden tener esas omisiones, como efectos hemos visto que han tenido en nuestra sociedad. Y allí, otra vez, la educación es el instrumento que puede servir para prevenir que estas cosas continúen ocurriendo. Pero esa educación no solamente debe alcanzar a los funcionarios que se dedican o que deben por sus responsabilidades atender estas cosas. Esa educación debe alcanzar también a los programas de los medios de comunicación que de una u otra manera estimulan la violencia, y debe alcanzar también a que el público adquiera noción y la afirme de que la violencia es verdaderamente contraproducente para una sociedad e impide que alcance el bienestar. Gracias, señor Márquez Amado. Señora Ana Matilde Gómez. Bueno, creo que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema cultural y también estructural. Desde el punto de vista cultural, hay que entender que el proceso de socialización en una sociedad machista impide que muchas mujeres identifiquen desde temprano los síntomas del comienzo de una vida violenta, y pues se niegan precisamente porque la sociedad no les ha permitido en ese proceso de socialización identificarse como víctimas de la violencia. Por el otro lado, estructuralmente los mecanismos de investigación son muy deficientes, muchas veces revictimizan
Yo creo que es importante establecer mecanismos para que las plataformas sociales de la lucha de mujeres y las plataformas de mujeres puedan tener observatorios que permitan el acompañamiento con la investigación, así como la incorporación de herramientas tecnológicas, no solo el brazalete electrónico, sino cualquier otro tipo de tecnología que permita que seamos mucho más eficientes en la detección temprana, así como los albergues cuando ya se dan los casos de violencia, para que haya la posibilidad que la mujer tenga donde recibir atención digna para alejarla del agresor, y que también sea atendida incluso con sus hijos, ¿no? Porque muchas veces la mujer que no ha recibido la suficiente educación e información suele aspirar, anhelar a transformar esa conducta violenta que le afecta y piensa, va a cambiar, yo lo voy a cambiar, con amor lo voy a cambiar, y todo esto es parte de ese proceso que invisibiliza a la víctima de la violencia. Muchas gracias, señora Ana Matilde. De esta manera concluimos este bloque. Araceli. Y pasamos entonces al tercer eje temático que vamos a abordar en este conversatorio sobre los derechos de la mujer, y se trata de educación, que sin duda es transversal a las temáticas abordadas, porque trabajar en materia de formación es un elemento fundamental de prevención. Los indicadores nos señalan que las mujeres están reflejando mayores niveles de ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo en todos los niveles. De 10 estudiantes en licenciatura, 7, escuchen bien, 7 son mujeres, aumentando en grados superiores, pero hay que generar las condiciones para que se inserten en carreras no tradicionales y utilizar ese talento para la ciencia y la tecnología, por ejemplo. Por otra parte, y tristemente, el analfabetismo se mantiene con rostro de mujer rural o indígena. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, en Bocas del Toro, el 58% de las personas analfabetas eran mujeres. En la comarca Nove Buglé, 65%, en Munayala, 69%, y en la Emberá, 59%. En un país con altos índices de crecimiento económico, esto es inaceptable. ¿Qué acciones contemplan para erradicar el analfabetismo? Vamos a iniciar ahora con el señor Márquez Amado. En primer lugar, permítame señalar, otra vez volvemos a caer en el tema que hemos nosotros identificado como fundamental en nuestra sociedad para poder superar estas cosas. Esto que nos hemos referido, a lo que nos hemos referido antes, y este de ahora. Permítame compartir con ustedes una experiencia que yo tuve como profesor universitario entre los años de 1980 y 1997, por ahí. Yo di clases en la Universidad Santa María la Antigua en Derecho en el último año, y consistentemente, a medida que fueron pasando los años, había cada vez más mujeres en clase, y cada vez los niveles académicos de las mujeres eran más altos que los de los varones. La media llegó a estar en 10 puntos de diferencia cuando ya yo estaba por dejar los cursos universitarios. De manera que tengo, por percepción y experiencia propia, una gran confianza en la capacidad de la mujer. Dicho esto, debo referirme a esa rigidez que aqueja a tantos varones en nuestra sociedad, en el sentido de que las mujeres son un ser que no tienen la misma capacidad o no tienen o tienen que servir funciones, y lo digo con esa palabra porque eso es lo que piensan, 30 servir segundos. funciones que no son las que estarían dispuestos a servir los varones en términos generales, particularmente en la medida en que uno se va alejando de los centros urbanos o donde ha habido mayor educación, cosa que es precisamente la que nos ha llevado a identificar la educación como el mejor instrumento para eso. No, el tiempo no da para extenderse uno más sobre esto. Muchas gracias, señor Márquez Amado. Tiene la palabra, señora Ana Matilde. Definitivamente que la mujer tiene una triple carga en la vida, y por supuesto que gestar, parir, amamantar, criar, te aleja muchas veces de las oportunidades, y hay que encontrar los mecanismos estructurales desde la institucionalidad para que la mujer tenga que dejar de estar escogiendo entre familia y trabajo, familia y educación, o educación
y la posibilidad de una vida política, por ejemplo. Así que lo que hay que encontrar es rápidamente cómo acompañar a la mujer para que en esos distintos roles que juega en la sociedad tenga los mecanismos que le permitan salir adelante. Hay que becar a las mujeres. Las mujeres necesitan becas para educarse y parvularios para que sus hijos estén bien cuidados. Yo todavía no he encontrado ningún hombre que haya dejado el trabajo porque se tiene que ir para la casa a cuidar a los hijos. Y las mujeres a veces no tienen la oportunidad de seguir educándose, aun cuando lo entendieron temprano en la historia. Desde la primera graduación de la Universidad de Panamá se graduaron más mujeres que varones. Así que eso no es algo que ella descubrió ahora recientemente. Lo hemos descubierto y nos hemos empeñado en educarnos, pero aún así seguimos con una carga doble y triple. Así que lo que hay es que buscar los mecanismos que acompañen a la mujer, la posibilidad de becarse para seguir estudiando y cómo tener a sus hijos o a los adultos mayores de la familia, porque casi siempre es la mujer la que se queda a cuidar una tía, una abuela, un padre. Así que hay que tener centros gerontológicos, parvularios y becas para las mujeres. Muchas gracias, señora Ana Matilde. Damos el paso a la señora Maribel Burdón. Bueno, la educación es uno de los grandes déficits que tiene esta sociedad, tanto para hombres como para mujeres. Obviamente en una sociedad donde privilegia la inequidad y la discriminación, las mujeres somos los que llevamos la mayor carga. Las poblaciones indígenas demuestran un alto nivel de analfabetismo producto de políticas públicas que no atienden los problemas sociales. Nosotros creemos en la necesidad de incorporar una relación que permita a los lugares más apartados de este país tener las condiciones fundamentales para el acceso a la educación. Y eso tiene que ver incluso con la formación de centros escolares que cuenten con lo que serían centros estudiantiles de hospedaje, para que los niños más apartados, los jóvenes más apartados puedan accesar a la educación. Hemos planteado además la necesidad que se tiene de brindar becas que permitan garantizar niveles de nutrición adecuada a esos niños, a esas niñas. Es necesario establecer una política de segunda oportunidad para esas jóvenes que se ven obligadas a abandonar los estudios, ya sean por causas económicas o sean por causas efectivamente de que han salido embarazadas. Es necesaria una política pública que incorpore, vigile y atienda a la población y sobre todo a la población más excluida de este país, y en ello las mujeres indígenas, la mujer afrodescendiente, la mujer campesina. Tenemos que dotar de recursos. Este es un país con riqueza. Pongámosla al servicio de las grandes mayorías. Muchas gracias, señora Maribel Burdón, y a todos por su visión en materia de educación, sobre todo que son pinceladas, definitivamente. Araceli. Pasamos entonces al cuarto punto, trata de economía y prácticamente está ligado a lo que ya ustedes acaban de mencionar. Las mujeres se están educando más, sin embargo no participan de forma igualitaria en el mercado laboral, lo que afecta su autonomía. En el año 2018, el 79% de los hombres se encontraban económicamente activos, frente a un 53% de las mujeres. En la población rural aumenta la brecha, 83% de los hombres frente a un 49% de las mujeres. Y el trabajo no remunerado, particularmente el trabajo de cuidado, sigue siendo uno de los principales motivos para la inequitativa participación, pues de las mujeres que se reportan como no económicamente activas, el 52% señaló encontrarse en esa condición, por ser amas de casa o trabajadoras del hogar. Igualmente, 333.106 mujeres expresaron no buscar trabajo por la misma situación. Como observarán, el escenario planteado nos conduce necesariamente a abordar el tema del cuidado, que usted lo mencionaba, y colocarlo como eje central de intervención estatal para lograr la participación plena de las mujeres en la economía. Dicho esto, la pregunta para los tres candidatos y candidatas es la siguiente. ¿Cuáles serían las políticas, planes y o programas que pondrían en marcha para que las labores de cuidado sean asumidas como un compromiso de Estado?
Inicie usted, candidata. Con planes de inclusión. Tenemos una propuesta de trabajadores aprendices que contempla también a las mujeres, prioritariamente aquellas que tienen hijos, para que puedan insertarse en el mercado laboral. Ya el Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho que el país pierde en todas sus provincias el 50% de su potencial por dejar por fuera el 50% de su población. Así que nuevamente lo mismo, lo que nos diferencia es exactamente lo que nos hace vulnerables. Nuestros hijos, nuestro hogar, la carga del hogar. Entonces, también es un proceso educativo, que el hombre acompañe a la mujer, pero como eso es un tema cultural y es de más largo plazo, inmediatamente hay que tomar políticas públicas que permitan que en los trabajos haya un incentivo para que exista allí un centro de orientación infantil o de cuidado que permita tener a los hijos después de clases, si terminan la escuela, lo puedan llevar a un área segura en los centros de trabajo. Todo esto hay que hablarlo con el sector privado y hay que incorporarlo porque ellos también están perdiendo al no sumar a las mujeres. Y por el otro lado, entender que la mujer necesita también, una vez que hace el esfuerzo de educarse, la posibilidad de adquirir experiencia. Para eso tenemos la propuesta de los profesionales aprendices, privilegiando también estas becas en asocio con el Ministerio de Trabajo, para que el Estado le brinde por un año esa experiencia que la mujer necesita para luego poder entrar al mercado laboral o ser emprendedora. Acompañar a las mujeres emprendedoras. Muchas mujeres pueden hacer cosas desde su casa. Hoy con la tecnología es posible, pero no se ha logrado precisamente porque no hay una estimulación, un acompañamiento de estas mujeres emprendedoras y para que puedan cotizar en la Caja del Seguro Social. Muchas gracias por su intervención. Seguimos entonces con la candidata Maribel Gordón. Bueno, uno de los problemas fundamentales de las tareas de cuidado es que el economicismo, y no la economía, no los contabiliza en el Producto Interno Bruto. No lo ve como un trabajo y no lo ve como generación de aportes al desarrollo social de este país. El día que haya una política pública que incorpore las tareas del cuidado como parte de la generación de bienestar social, ese día tendríamos una relación diferenciada a lo que hoy existe. El otro problema, y ahí hay que ser claro, es que la mujer demanda trabajo digno con salario justo. Aquí se ve a la mujer como un salario complementario y en función de eso se le paga menos, a pesar de que dicen somos las mujeres las que mayores niveles de estudio obtenemos. La brecha salarial es significativa. De cada $100 que percibe un hombre, la mujer percibe $80. Entonces, ahí hay parte de la política pública que tiene que ser reestructurada con perspectiva de género para poder que las mujeres logremos ocupar el sitial que nos hemos ganado. Y lo otro es que creemos que hay una necesidad fundamental de una política pública con perspectiva de género que aborde el tema de manera integral y que hoy no se está viendo de esta manera. Muchas gracias por su participación. Le damos entonces la palabra al candidato Márquez Amado. Muchas gracias. Indiscutiblemente, en nuestra sociedad, para las mujeres, queda cuesta arriba la posibilidad de progresar en casi, por lo menos en muchísimas actividades, y no obtiene generalmente, casi nunca de hecho, las mismas compensaciones que obtenemos los varones. Ahí hay un problema, otra vez, que tiene mucho que poder resolverse a través de la educación. Y la educación, en este caso, dirigida a, por una parte, las mujeres para que adquieran las habilidades necesarias que les permitan desempeñarse, y no solamente desempeñarse al mismo nivel que los varones, sino además para reclamar adecuadamente los derechos y conseguir que se les reconozcan como deben reconocérseles. Esto no se practica. Aquí se pasa por alto ese aspecto y sencillamente se concentran, se hace el diagnóstico, digamos,
de que hay una mala remuneración por un lado, pero la sociedad sigue viviendo con eso. Otro aspecto que debe considerarse es el de hacer posible que esas oportunidades de educación lleguen a los hogares, lleguen a las mujeres que se quedan en sus hogares, y darles también la oportunidad de que a los niños se les pueda ofrecer un albergue, un centro de orientación, un centro de resguardo, donde puedan permanecer mientras las mujeres, en cambio, satisfacen sus aspiraciones profesionales. Muchas gracias al candidato Márquez Amado. En conclusión, pues de este eje temático, han mencionado pues el tema de la inclusión, educación, muy importante, y que sea una política pública de incorporación el tema de cuidado. Muchas gracias por su participación. Bien, Araceli, pasamos ahora al quinto apartado: mujeres en mayor condición de vulneración de sus derechos humanos. Las problemáticas que hemos abordado en el transcurso del conversatorio afectan de forma diferenciada a las mujeres en razón de su etnia, de su edad, condición de salud o de discapacidad, nacionalidad, condición migratoria e incluso orientación sexual, entre otras. En este apartado cambia la dinámica, pues le corresponderá a cada candidata o candidato responder a una sola pregunta, para lo cual tendrán el mismo espacio de 2 minutos. Iniciamos entonces con la candidata Ana Matilde Gómez, cuyo tema es las mujeres migrantes y refugiadas. En el caso de las mujeres migrantes, refugiadas y o solicitantes de refugio, muchas se trasladan a nuestro país solas o con familias, sin que el Estado esté ejecutando una política clara con visión de género en esta materia. Por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes, para que tomen nota, la Defensoría del Pueblo ha receptado casos en donde su permanencia en el país o su permiso de trabajo depende del agresor, dejándolas en una condición de mayor vulnerabilidad, sin mencionar las mujeres refugiadas, cabezas de familia que no se les permite trabajar y tampoco se les brinda las condiciones que establece la ley. La pregunta sería la siguiente para usted, candidata Ana Matilde. ¿Qué política a nivel migratoria desarrollaría su gobierno que logre un impacto diferenciado en la vida de las mujeres migrantes y refugiadas? Definitivamente de protección. Nadie abandona su país porque esté viviendo bien. Hay que entender el desplazamiento y la migración forzada que está ocurriendo en muchos países de la región, y Panamá ya incluso ha dejado de ser país de tránsito en este tema y se ha convertido en país de destino. También hay que comprender el flagelo de la explotación sexual comercial y los abusos. Es una mujer que está expuesta incluso a que para salvar su vida en ese trayecto muchas veces es explotada sexualmente, y si no, explotada laboralmente también. Así que son políticas públicas de protección. La mujer, nosotros, ni ellas quieren salir o no quieren venir, y uno tampoco las está buscando, pero no podemos darle espalda. Panamá no puede ser indiferente al hecho de que hay una condición de mayor vulnerabilidad a la mujer que migra, y que migra de manera forzada y riesgosa, y que además migra con sus hijos. Así que usted nada más imagínese la condición de que si incluso viaja la familia entera o migra la familia entera, la doble vejación que es la impotencia de ese esposo, ver a su esposa ultrajada y a sus hijos también, una madre vejada. Ni qué decirle del daño psicológico de la mujer, aparte del trauma físico, pero también del daño psicológico. Entonces es un problema multidimensional y es bien complejo. La mujer migrante necesita ese acompañamiento y la comprensión de cuáles son las circunstancias que la llevan a estar en ese estado de vulneración y que el Estado tiene que proteger. 30 segundos. Muchas gracias. Bien, y vamos a la segunda pregunta. Recordamos que en esta dinámica cada uno de los candidatos seleccionó personalmente su pregunta individual, así es que habían temas para toda la propuesta de candidatos a participar, así es que algunos temas evidentemente pues al azar quedaron dentro y otros fuera. Mujeres adultas mayores. Las mujeres tradicionalmente han realizado trabajos no remunerados debido a las condiciones históricas de desigualdad. Al llegar a la edad adulta no tienen seguridad social y por ende acceso a la salud y una jubilación digna. Panamá no ha ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y no cuenta, entre otros aspectos, con una política de cuidado para las mismas que le garantice un proceso de envejecimiento digno. Esta pregunta la seleccionó, va direccionada al señor Márquez Amado,
que dice: ¿qué contempla su plan de gobierno para la atención de las mujeres adultas mayores? En la respuesta a la pregunta anterior hay un alto componente de condiciones que aquejan a las mujeres que se tienen que mantener alejadas del trabajo y de remuneraciones adecuadas, precisamente por las condiciones que existen en estos tiempos. Y eso les impide también acceder a los beneficios del seguro social concretamente, lo que a su vez las lleva con el correr del tiempo a que estén en una situación de debilidad, porque al llegar a las edades más avanzadas ya no se tienen las mismas energías y además las enfermedades y las dolencias tienden a aparecer cada vez más. En este aspecto hay que hacer un trabajo importante a nivel de la salud pública y de la caja del Seguro Social concretamente, de tal manera que eso que decía nuestra amiga la licenciada Gordón pueda tenerse en consideración. El Producto Interno Bruto no está conformado únicamente por ese mecanismo economicista que ella bien mencionó, de una producción que solamente se mide en virtud de los salarios que se devengan. Al Producto Interno Bruto es necesario incorporar también aquello que tiene un significado positivo para la sociedad por el trabajo que se desempeña. Y de alguna manera el Estado debe compensar a las personas que generan ese producto y además ver que en los años malos puedan tener la atención que merecen. Muchas gracias, señor Amado. Seguimos con la siguiente. Seguimos entonces, después de esta descripción de los años malos, vamos entonces con la siguiente pregunta, y es el tema de las mujeres con discapacidad, y va dirigida entonces a la candidata Maribel Gordón. Las mujeres con discapacidad en su diversidad enfrentan mayores obstáculos para acceder y permanecer en el sistema educativo, lo que reduce sus posibilidades de autonomía económica. Panamá cuenta con una amplia legislación en la materia, pero no con mecanismos efectivos para su monitoreo que evidencia los avances y retos actuales. La pregunta sería la siguiente: ¿qué contempla su plan de gobierno para garantizar el acceso a la educación y también el empleo de las mujeres con discapacidad? Sí, bueno, lo primero es entender que los espacios y la infraestructura en este país no son amigables con las personas, no solo con las discapacidades, sino también con el adulto mayor. Es una realidad que nuestra política económica ha marcado en función que ve esto como costos y no como inversión a favor de estos grupos. Nosotros desde nuestra propuesta del Frente Amplio por la Democracia a nivel de la municipalidad es uno de los temas fundamentales que va a ser atendido, corregido y puesto a favor de una sociedad y de un municipio a favor de la vida y de las personas. Lo segundo es que efectivamente las políticas públicas educativas, laborales, no tienen, a pesar de la cantidad de normativas que pudieran existir, un mecanismo real que permita la incorporación respetuosa de la población con discapacidad. En ese sentido, para nosotros es importante establecer las reglamentaciones, el instrumental de medidas de política económica que nos permitan atender con recursos humanos y con recursos financieros las necesidades de la población discapacitada. Y en tercer lugar, creemos que hay una necesidad de levantar una política pública que esté dirigida a consultar a la población discapacitada. Todo el mundo quiere interpretar
a la población discapacitada. No se trata de eso. La toma de decisiones, las propuestas, las recomendaciones tienen que venir también de estos sectores. Muchas gracias por este aporte. Ahora pasamos entonces al tema de democracia paritaria, un tema muy importante. En el quinquenio anterior, las mujeres no estuvieron representadas de forma igualitaria en los cargos de elección popular y de toma de decisiones. De 15 ministerios, en la actualidad solo 4 se encuentran dirigidos por mujeres. De 15, solo 4. En el órgano legislativo nos ubicamos con un 18% por debajo de la media de América Latina y el Caribe, que es del 31%. Desde 1999 se plantea que los gobiernos deben garantizar la participación de por lo menos el 30% de mujeres como ministras, viceministras, directoras de entidades autónomas, semiautónomas y demás entidades gubernamentales. En la actualidad, las legislaciones apuntan al 50%, lo que implica que sus administraciones tienen una oportunidad para avanzar hacia una democracia paritaria y hacer historia. Esta pregunta es para los 3 candidatos. Iniciamos con el señor Márquez Amado. Cuéntenos cómo tienen contemplado la conformación de sus gabinetes y la designación en puestos directivos. ¿Harán realidad la participación paritaria de las mujeres? Lo primero que hay que decir es que en nuestra nómina Ricardo Lombana es el más joven y quizás el más cercano a las nuevas corrientes en esta materia no novedosa, pero que viene atendiéndose desde hace menos tiempo. Nosotros hemos conversado de eso y hemos coincidido en que lo fundamental es considerar los conocimientos, los méritos y el talento de cada persona. Sin embargo, somos absolutamente conscientes de que no obstante los méritos y los talentos de las personas del sexo femenino con frecuencia son ignoradas y postergadas independientemente de que tengan incluso mayor talento, y eso, como les compartí al principio, lo he experimentado y lo he visto en mis experiencias como profesor de Derecho en mi caso. Nosotros sí tenemos contemplado que en el gabinete que se conforme haya no menos de un 40% de mujeres. 30 segundos. Siempre que se reúnan las condiciones de talento y méritos. No se trata de reconocerle nada a nadie como regalo, se trata de justamente reconocer el mérito que se tenga. Bueno, agradecemos entonces la participación del candidato Márquez Amado. Pasamos entonces con la candidata Ana Matilde Gómez. Mire, la respuesta es sí. Yo creo en la paridad, defendí la ley y así va a ser. El talento está allí. El talento existe en las mujeres. Es un contrasentido hablar de que nos hemos preparado, nos graduamos más que los hombres y tenemos los primeros puestos y que me digan que cuando existe el talento. Eso es como la burla de la ley que dijo para la paridad en los partidos políticos, cuando haya mujeres y cuando no, entonces, si ahí están. Así que miren, de verdad que ya llegó la hora de que entendamos que nosotras somos el 50% de la población y tenemos derecho a participar en un 50% de los cargos públicos, porque no puede haber políticas públicas que contemplen realmente una política integral si la mitad de la visión de la población se queda fuera. Así que con un gobierno liderado por Ana Matilde Gómez tenga la seguridad que así como en la nómina busqué un hombre para complementar, que hubiera paridad, así mismo lo haremos en la gestión de gobierno. Seguimos con la candidata Gordón. ¿Por qué 50? Y no más. Y esto lo hemos discutido en el Frente Amplio por la Democracia. Y lo hemos planteado con seriedad. Casi todas las estructuras del Frente Amplio por la Democracia están dirigidas por una mujer. Es decir, predicamos con el ejemplo. No es discurso,
Si hay la necesidad, y efectivamente la hay, nuestro gobierno va a ser un gobierno representado por mujeres. Nuestro programa, hemos dicho, no es para las mujeres, es un programa de las mujeres, de los hombres, de todos los sectores que hemos sido hasta ahora excluidos de la política pública. Pero no se trata solo de la cantidad de mujeres. Pueden existir 50 y 50%, y si estas mujeres no tienen conciencia y proyecto de equidad de género, no hemos avanzado. Esa ha sido la historia de este país. Mujeres que no nos representan en puestos de dirección. Entonces, para nosotros es significativa el puesto y el lugar, no que nos van a dar, que nos hemos ganado históricamente y que se nos ha sido negado. Para el FAT esto es fundamental, la participación de la mujer no solo en puestos, sino en toma de decisiones, y eso es lo que estamos planteando. Bueno, quiero comentarles que este ha sido el último tema y el que ha creado mayor pasión, entonces el tema de la paridad. Han hablado de 40, 50 y por qué no más de 50% en el tema de la paridad. Y más, exacto. Queremos entonces pedirle a ustedes un gran aplauso para los candidatos que han participado en el día de hoy. Ustedes han podido escuchar de viva voz cada uno de sus planteamientos, propuestas encaminados a los derechos de la mujer. Le agradecemos enormemente su participación. Sabemos que cuentan con una agenda muy apretada y es muy valioso que estén pues aquí dándole la cara a este auditorio que tanto quería escuchar esas propuestas, como lo mencionamos, encaminados al tema de los derechos de las mujeres. Para finalizar, trasladamos entonces un mensaje a las organizaciones de mujeres que conforman el Consejo Consultivo de Género de la Defensoría del Pueblo para que también coloquen como prioridad en sus administraciones el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de derechos de las mujeres, brindándole al Instituto Nacional de la Mujer, así como a las oficinas o mecanismos de la mujer, género o igualdad de oportunidades a lo interno de las instituciones públicas, el nivel jerárquico que corresponde, también un presupuesto digno y el personal técnico necesario. También a las entidades encargadas de la investigación y sanción de los delitos de violencia contra las mujeres. Para concluir, le vamos a dar entonces un minuto para que se dirijan al auditorio con un mensaje final. Queremos destacar que pues se encuentra presente la licenciada Julia de Santix, que ella está en representación de la nómina del candidato panameñista José Isabel Blandón. Ella también pues en representación de esta nómina va a hacer uso de la palabra por espacio de un minuto. Iniciamos entonces con la candidata Ana Matilde Gómez. Bueno, finalmente un mensaje de sororidad y decirle a las mujeres que no hemos llegado a la meta, apenas estamos emprendiendo el camino, que comprendo plenamente la importancia de la incorporación de la mujer en el verdadero plan de desarrollo nacional que impacte políticas públicas y que tome decisiones de verdad para transformar esta sociedad. Nosotras estamos cansadas ya de que nos estén preguntando de qué color ponen los manteles, qué cuadro donde ponen la mesa, que a quiénes van a invitar y cómo se arreglan las sillas. Nosotras queremos que nos pregunten sobre la economía, lo que ocurre con la desigualdad, con las relaciones internacionales del país, la visión geoestratégica y geopolítica del país, y nosotras estamos preparadas para eso. Nosotras nos hemos ganado estos espacios y nos corresponde a esta generación, así como lucharon otras, algunas que veo por aquí también, que nos han abierto camino y nos han permitido participar. Tenemos que continuar para que nuestras jóvenes no piensen que todo lo puedan dar por sentado, porque derecho que no se usa se puede perder. Muchísimas gracias. Señora Gordón, un minuto. Hemos sido históricamente excluidas, ignoradas por todos los gobiernos que se han suscitado desde la época republicana. Nos utilizan en campaña electoral, firman pactos que saben que no van a cumplir. Yo creo que las mujeres tenemos que hacernos respetar, hacer valer nuestro derecho.
Desde el Frente Amplio por la Democracia es lo que estamos planteando, verdadero respeto y reconocimiento a cada una de nosotras, mujeres que creamos riqueza, que engendramos vida, que hacemos día a día caminar este país. Es hora de que acudamos a votar por gente de manos limpias, por gente que está comprometida con la transformación, la atención de las necesidades insatisfechas hasta la fecha. Gracias. Continuamos entonces con el candidato Márquez Amado. Lo primero que debo decir es que yo me encuentro sumamente satisfecho en esta campaña política porque por primera vez en la historia de la República y probablemente en el tiempo en que pertenecíamos a Colombia, se están debatiendo temas de inteligencia y de razones. Y creo que aquí todos vamos a ganar con el hecho de que las mujeres vayan a tener el reconocimiento que se merecen como se lo merecen, aun cuando yo esté nada más en un 25% aquí. Pero esos aplausos que escuché por allá fueron muy expresivos de por dónde anda el pensamiento en términos generales y concedo que eso es perfectamente posible también. Muchas gracias. Continuamos entonces con Julia de Santis. Muy buenas noches. En primer lugar, quería expresar la disculpa del candidato José Isabel Blandón y de su vicepresidenta Nilda Quijano por no poder estar aquí, y nos dieron la oportunidad de por lo menos poder expresar la opinión del candidato frente a este tema que es tan sensitivo dentro de su plan de trabajo, así que yo me permito transmitirlo. En primer lugar, José Isabel Blandón ha entendido de manera profunda que la búsqueda de una equidad de género es un elemento esencial para lograr el desarrollo de las sociedades, para buscar, para lograr la reducción de las desigualdades sociales, así como la institucionalidad democrática. En pocas palabras, estamos convencidos que sin equidad no hay desarrollo posible. En este sentido, voy a brevemente decir el plan de trabajo. Con relación a la violencia doméstica, se va a prestar más atención a la prevención y a la reparación de las víctimas. Con relación al empoderamiento... Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todas las candidatas, al candidato, al público presente. Sin duda ha sido un espacio muy especial y particular donde han compartido no solamente su visión, sino también ha sido en doble vía. A pesar de que aquí solamente hablaban los candidatos, también se llevaron una retroalimentación por parte del público y ha sido escuchado también por parte de uno de los candidatos. Así es que nuevamente un aplauso para los candidatos que aceptaron la participación en la discusión de los temas de la mujer. Siempre se habla de la importancia del tema de la mujer y también con la participación pues se demuestra el compromiso también que se tiene con las mismas. Vamos a dar el paso a nuestra maestra de ceremonia para concluir. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos a quienes aceptaron acompañarnos esta noche. Gracias a Ana Matilde Gómez por estar con nosotros, también a Maribel Gordón, al señor Guillermo Márquez Amado y a la representante de José Blandón. Por supuesto, también quiero pedir un fuerte aplauso a las comunicadoras que lo hicieron espectacular esta noche. Araceli Quintero y Mayela Loy. Si ustedes quieren revivir este momento y repasar cada una de las respuestas de quienes sí asistieron a este momento, lo tengo que decir, disculpen, pero ustedes saben que lo tenemos que decir, esto es un gran esfuerzo y es importante que si lo quieren revivir, en la cuenta de la Defensoría del Pueblo en Facebook van a tenerlo y van a poder volver a escuchar cada una, y si tienen alguna consulta me imagino que a través de las redes sociales también lo pueden hacer. Muchas gracias por acompañarnos de parte de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Electoral.